Saludos, 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 vengo a saludar. A los borincanos vengo a saludar. Saludos, saludos, saludos. Bien, estamos entrando unos minutos antes de las 7 para ir ambientándonos y viendo los hermanos que van llegando. Ok, hoy su programa Catequesis Apologética y Predicación. Catequesis Apologética y Predicación, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a continuar hablando sobre la apologética, mis queridos hermanos, hermanitos, hermanos todos en Cristo Jesús. Este es tu amigo y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Ministerio Católico Anahuín. Ok. Vamos. Claro que sí, estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo y a todo y a todito color, a todo color. Hoy vamos a estar continuar hablando sobre qué es la apologética. Tengo algunos consejos bien interesantes, así que oídos puestos a estos consejos, mis queridos hermanos. Ok, vamos a prestar atención. ¿Qué es la apologética?
Ok, ya son las 7:01. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, mis queridos hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anawin. Hoy vamos a estar continuando sobre este tema, la apologética. ¿Qué es la apologética? Y quiero compartir con ustedes y hacer como oración inicial de este programa de hoy, el programa Catequesis, Apologética y Predicación, ¿verdad? Este es su programa Catequesis, Apologética y Predicación. Hoy es el cuarto programa que estamos realizando, apenas comenzamos la semana pasada. Es el cuarto programa, continuando con el tema de la apologética. Vamos a orar con el Salmo 53, ¿verdad? Dice el necio en su interior, no hay Dios. Están corrompidos, pervertidos, no hay quien quien haga el bien. Se asoma Dios desde el cielo y observa a los seres humanos por ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Todos están descarriados, pervertidos en masa. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Nunca aprenderán los malhechores que comen a mi pueblo como pan y no invocan a Dios. Allí se pusieron a temblar sin razón para temblar. Pues Dios dispersa los huesos del situador. ¿Quién tejerá de Sion la salvación de Israel? ¿Quién cuando cambie Dios la suerte de su pueblo? Exaltará Jacob, se alegrará Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta tarde, en esta noche, que comenzamos con este programa Catequesis, Apologética y Predicación, te pedimos que nos concedas tu espíritu que todo lo puede, Señor, que todo lo trasciende, Señor, que llene nuestros corazones, Señor, para que un día también nosotros podamos dar razones de nuestra esperanza, como nos dice San Pedro en su primera carta. Por eso te pedimos la asistencia de tu espíritu, ese espíritu que nos mueve a anunciar tu palabra, Señor, que nos mueve y nos guía siempre a realizar el bien y a actuar en el amor y en la caridad fraterna. Todo esto y mucho más lo pedimos por el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Como ya dije, hermanos, vamos a estar continuando con este tema de la apologética. Y quisiera entonces, primeramente Dios, hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que estuvimos discutiendo este lunes con este tema de la apologética. Primero habíamos explicado sobre qué significa esta palabra apologética. Y algo que se me pasó el lunes y que no quiero que no se me pase esta vez, es que para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, la palabra en inglés apologize y apologética en español no la podemos confundir. No podemos confundir esta palabra apologética o apología, ¿verdad?, con la palabra en inglés apologize. Apologize en inglés significa disculparse, mientras que apología, como decíamos la semana pasada, es la defensa verbal de algo, ¿verdad? Entonces, decir apologética, la apologética es la defensa de una idea, de una doctrina. En caso de nosotros los cristianos y los católicos, es la defensa de la fe católica. Y esto es una defensa íntegra y completa, ¿verdad? Para que sea una verdadera apología tiene que ser íntegra, la defensa íntegra, completa.
Entonces, pregunto, hermanos, para que lo tengamos en reflexión, pregunto, ¿verdad? ¿Un hermano protestante puede hacer una apologética íntegra y completa? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque no tienen tienen parte de la fe, están, como diría mi abuelito, están cojos, ¿verdad? Porque no tienen la fe completa. Nosotros los católicos sí tenemos la fe en su total integridad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, pues que nos equivoquemos en un X o Y momento. No, claro que sí nos equivocamos, ¿ok? Pero entonces, la semana pasada hablaba también cuál es la misión, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la apologética, hermanos? ¿Cuál es la misión de la apologética? Y decía que es enseñar la verdad revelada, ¿verdad? Y advertir de los errores, ¿verdad? Y yo añado, ¿verdad? Corregir con caridad fraterna, ¿verdad? Tenemos que enseñar la verdad que Dios nos ha revelado. Advertir, señalar cuáles son los errores y corregir con caridad. Advertir, ¿verdad? Señalar cuáles son los errores y corregir con caridad fraterna, o sea, con amor, para quien busca encontrar el camino correcto, ¿ok? Quien nos pregunta, ya sea un hermano protestante, ya sea a lo más profundo de su corazón, hermano, es porque está buscando la verdad. Recordemos que Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, esa es la misión de la apologética, enseñar la verdad revelada, advertir los errores y corregir con caridad fraterna, ¿verdad? Para quien busca encontrar el camino el camino correcto, el camino íntegro de la fe cristiana. Entonces, leíamos de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y qué interesante, ¿verdad? ¿Quién puede hacernos el mal? ¿Quién puede haceros el mal? Si se afanan por el bien, si nos afanamos por el bien, por realizar el bien, en cualquier caso, aunque sufrieran a causa de la justicia, dichosos ustedes. No les tengan ningún miedo ni se turben. No le tengan ningún miedo ni se turbe. Por el contrario, den culto al Señor Cristo en su interior. O sea, desde lo más íntimo de nuestro interior tenemos que dar culto al Señor. Claro está, los católicos sabemos que el verdadero culto lo damos a través de la Eucaristía, donde Dios, o sea, donde se da un culto de Dios a Dios, no del hombre a Dios, no, de Dios a Dios, porque es Cristo quien se da al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón, nuestro interior en ese culto a Dios, ¿verdad? Siempre dispuestos a dar respuesta a quien les pida razón de su esperanza. Siempre, siempre. Y aquí la palabra siempre significa siempre. ¿Ok? A dar razón de nuestra esperanza. Y nos continúa diciendo San Pedro, pero háganlo con dulzura y respeto, mantengan una buena conciencia para que aquellos que les echen en cara sirva de confusión a quienes los critiquen su buena conducta de creyentes. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí San Pedro? Que tenemos que dar continuo testimonio de vida cristiana, ¿verdad? Tenemos que dar continuo testimonio de vida cristiana y llevar una conducta irreprochable, ¿verdad? Entonces, pues nos continúa diciendo, mantengan una buena conciencia para que aquellos que le echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta de creyentes,
pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Entonces, habíamos dicho también que a la apologética se le conoce también como la teología fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué creemos? ¿Por qué usted y yo, hermano, creemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la religión verdadera? O sea, ¿cuál es, cómo llevamos el trato con Dios? Eso significa la religión, la palabra religión, tratar con Dios, religar con Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la iglesia, la verdadera iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Entonces, la apologética, ¿verdad? Como ciencia teológica, explica y defiende la doctrina de la religión. Y entonces tenemos que entender aquí, por religión, como ya había, religare, o sea, relacionarnos con Dios, y una relación con un orden, con una metodología específica, ¿verdad? Cuando nos vamos a esa relación que llevamos con nuestro Señor, con nuestro Dios, es una relación de orden, con una metodología de disciplina. Por eso se utiliza mucho esta palabra en la vida del cristiano, la disciplina cristiana, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar, mis queridos hermanos, algunos ejemplos, algunos recursos, ¿verdad? Que creo que son indispensables para realizar apologética. Primero, number one, número uno, la asistencia del Espíritu Santo, con su gracia, con sus dones, con sus carismas, inclusive, ¿verdad? La asistencia del Espíritu Santo, ¿ok? La asistencia del Espíritu de Dios. Entonces, ¿verdad? Luego, una buena Biblia católica, ¿verdad? Una buena Biblia católica. Esta, la que yo tengo, se llama la Biblia de Jerusalén de Latinoamérica, letras grandes, porque ya mi edición visorioca no me permite utilizar letras pequeñas, ¿verdad? Esta carátula es verde, Biblia de Jerusalén latinoamericana, en letras grandes, y el centro tiene una foto hermosa de la Virgen de la Guadalupe, ¿verdad? Entonces, esa es la Biblia mía personal para cuando yo voy a leer, cuando voy a orar, cuando voy a, inclusive la uso para la catequesis, etcétera. La segundo, otra Biblia, especialmente cuando hacemos apologética para un hermano protestante, un grupo protestante, la Biblia, una Biblia protestante, ¿ok? Ojo, repito, ojo, especialmente para cuando hacemos apologética para un grupo de hermanos protestantes o para un hermano protestante. ¿Por qué? Porque es indispensable, es fundamental que le demos textos bíblicos que ellos ya están relacionados. ¿Ok? Se le pregunta a uno de los muy buen apologistas de nuestros días, los apologistas más famosos, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? Que ellos utilizan, esta es una Biblia Reina Valera, ¿verdad? Que la encontré por casualidad en un yard sale que fui y la compré precisamente para eso, para cuando algún hermano me pregunta, ¿verdad? Para cuando algún hermano me pregunta sobre algún tema de la Iglesia Católica, uso una Biblia edición Reina Valera, esto lo llama edición de promesas, Santa Biblia, edición de promesas Reina Valera del 1960. Esta edición es del 1960. ¿Ok? Por eso digo, siempre un buen apologista debe utilizar
una Biblia católica, ¿verdad? Soy un hermano católico, porque hoy en día, lamentablemente, tenemos que hacer más apologética dentro de la iglesia que para los que están fuera de la iglesia. Eso es una realidad, hermanos, ¿verdad? Y no podemos tapar el cielo con la mano, como dice mi mamá. Mi mano es muy pequeña para tapar el cielo, ¿ok? Esa es una realidad, hermanos, ¿verdad? Entonces, una Biblia de estudio. Esta Biblia se llama la Biblia Didache. Estoy tratando de poner la que queda. Se llama la Biblia Didache. Esta Biblia es de la Conferencia Episcopal de España. Miren qué fabuloso. Voy aquí a buscar un texto así. Por ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Este famoso salmo, quizás el salmo más famoso. Pues esta Biblia nos da unos comentarios, unas explicaciones a los distintos textos de los textos bíblicos, ¿verdad? Más nos da otro detalle que otras Biblias no habían hecho hasta este momento como esta. Y es que nos da los numerales del catecismo de la Iglesia Católica que corresponden o que atañen a ese texto bíblico en particular, ¿verdad? Por ejemplo, si en este Salmo 23, ¿verdad? Si yo voy al catecismo de la Iglesia, numeral 1293, pues cuando leo ese numeral de la Iglesia Católica, ¿verdad? 1293, me voy a dar cuenta de que ese numeral del catecismo de alguna forma u otra está relacionado con este texto del Salmo 23, ¿verdad? Entonces, esto es un instrumento que yo utilizo básicamente en base diaria a escribir mis temas, para para preparar mis catequesis, usualmente de adultos, ¿verdad? Para dar algún tema, ya sea por la internet, ya sea en persona, o ya sea algo que escribo en mi blog, etcétera, ¿verdad? Suelo utilizar estos medios, ¿verdad? Para esa Biblia Didache. Esa es una Biblia de estudio. ¿Verdad? Otro recurso, hermanos. Otro recurso bien importante que podemos utilizar. Otro recurso sumamente importante que podemos utilizar, ¿verdad? Otro recurso que podemos utilizar, ¿verdad? Lo es un diccionario bíblico, ¿verdad? Yo tengo uno, diccionario bíblico. Este es de Scott Hahn, el teólogo y doctor en teología norteamericano, el pastor presbiteriano. Yo lo tengo, muchos de estos libros yo los tengo en inglés y no los tengo en español, porque yo utilizo mucho el inglés, porque vivo aquí en los Estados Unidos y trato de adquirir una formación también en inglés, porque en el futuro, pues también quiero estar realizando apostolados en inglés de una u otra forma. Ok, hermanos. O sea, por eso es que tengo muchos libros muchas de mis clases de formación que yo todavía realizo, pues la mayoría son en inglés, ¿verdad? Un diccionario bíblico católico, esto es fundamental, hermanos, ¿verdad? Un diccionario bíblico católico. Otro recurso bien interesante es un libro de comentarios bíblicos,
¿verdad? Un libro de ven que dicen, está de Collegeville Bible Commentary, ¿verdad? Como en inglés, visorioco, digo, machucado, en inglés machucado, de Collegeville Bible Commentary. Este es del Antiguo Testamento, tengo otro similar, este es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese es también para la apologética, un comentario, un libro de comentarios bíblicos es fabuloso, ¿ok? Entonces, otro libro que no debe faltar, otro recurso que no debe faltar y que los tenemos de gratis en la internet, vamos a la página del Vaticano, vatican.va, perdón, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no debe faltar en un cristiano, en un católico. El uso del Catecismo de la Iglesia Católica. Otro recurso así similar a este que podemos ir también a la página del Vaticano es el Código de Derecho Canónico, para que nos vayamos poco a poco aprendiéndonos y familiarizándonos con las leyes de la Iglesia. Otro recurso, y para esto nos ayuda también el Catecismo de la Iglesia Católica, son estudiar los padres de la Iglesia, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, conocer de los padres apologistas. ¿Se acuerdan la semana pasada, esta semana, el lunes, que comentábamos sobre los padres apologistas, ¿verdad? Como Justino Mártir, Cuadrato, Arístides, San Teófilo de Antioquía, que fue el primero en utilizar la palabra Trinidad, ¿verdad? San Irineo de Lyon, que fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, y San Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Los padres, estudiar los padres de la iglesia. Otro recurso es conocer la historia de la iglesia, hermano. Sí, conocer la historia. ¿Sabe por qué? Quien conoce la historia, en términos generales, no vuelve, o es más difícil que realicen los mismos errores que se cometieron en el pasado. Cuando no conocemos la historia, en nuestro caso la historia de la iglesia, se tiende a realizar los mismos errores que se cometieron en el pasado. Por eso es importantísimo, hermanos, conocer la historia de la iglesia. Hay otro libro que yo personalmente, Daniel Cáliz, personalmente, este es su servidor, Daniel Cáliz o Daniel Ben Rosalí, como no tengo mi cuenta personal de Facebook, ¿verdad? Que yo utilizo para la apologética, se llama el libro Jesús de Nazaret. A tratar a ver si el brillo de la luz le da. Pero son los libros Jesús de Nazaret, ¿de quién? Bendito, del Papa Benedicto XVI. Miren, personalmente, yo pienso, muy personalmente, yo pienso que el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Ratzinger, ¿verdad? Con su nombre antes de ser Papa, ha sido el teólogo de mayor importancia en los siglos XX y XXI. Todavía después de que tiene hace 80 y tantos, casi 90 años fácil, ¿verdad? Todavía ese hombre tiene una mente brillantísima, muy clara. Un hombre de Dios, un hombre que está, es más, yo me atrevo a decir que yo le pido a Dios que lo ilumine para que interceda por toda la iglesia, aún en vida. Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios, es un verdadero hombre de Dios. El cardenal Joseph Ratzinger o el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Ese es un libro que yo personalmente utilizo. Claro está, como dije anteriormente, yo los tengo en inglés, pero vienen en español estos libros. Y hay muchísimos libros más que podemos utilizar para la apologética, no solamente para la apologética, sino para la catequesis, para la predicación, para el estudio de teología, etcétera, ¿verdad?
para todo lo que es concerniente para el crecimiento espiritual, el crecimiento pastoral, el crecimiento teológico, podríamos decir en cualquier, ¿verdad? Y es importante, pues, este libro es fabuloso, el Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, vamos a entonces hablar sobre algunos de los apologistas de estos últimos 2 siglos. Primero, un apologista que yo considero fundamental conocer es el cardenal John Henry Newman, ¿verdad? El cardenal John Henry Newman, convertido del anglicanismo al catolicismo, ¿verdad? El venerable Fulton Sheen, ¿verdad? De primer comunicador del siglo XX. Ese hombre ya era famoso en los medios de comunicaciones cuando todavía no se pensaba de los canales dentro de la Iglesia Católica. Ya ese hombre utilizaba el medio de los medios de comunicaciones seculares, ¿ok? Ya ese hombre ya utilizaba los medios seculares para la evangelización, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta, vamos a tener algo presente, que utilizaban medios que eran de dueños ateos o hasta algunos protestantes, y ya utilizaba esos medios para evangelizar, ¿verdad? Dentro del catolicismo. Otro apologista y predicador laico, escritor y predicador laico lo fue Gilbert K. Chesterton, ¿verdad? El famoso Chesterton, ¿verdad? Que fue un escritor famoso de Inglaterra también y predicador laico. Fue uno de los primeros predicadores laicos entre finales de la década del 40 y 50, ¿verdad? Otro apologista también muy conocido allá en Inglaterra lo fue el presbítero católico Ronald Knox, que fue también converso del anglicanismo. Y de hecho, él fue presbítero dentro de la iglesia anglicana por unos años, unos 3, 4 años, creo, si no me equivoco. ¿Verdad? Ronald Knox, como Fort Knox, Kentucky. ¿Ok? En la actualidad también, hermanos, tenemos ciertos, ¿verdad? Tenemos ciertos apologistas que se han distinguido, ¿verdad? Como ya mencioné, el ex pastor presbiteriano y doctor en teología Scott Hahn. Yo tengo como 5 o 6 distintos libros de Scott Hahn que me encanta su forma de su estilo de escribir. ¿Ok? Es no solamente, por ejemplo, no solamente con este diccionario bíblico que él tiene, ¿verdad? Sino también con otros libros que yo suelo utilizar, ¿verdad? Otros apologistas también convertidos de distintas denominaciones protestantes de anglos han sido Dave Antrans, Tim Staples y Marcos Grody. Marcos Grody tiene un programa en EWTN de regreso a casa, ¿verdad? Lo dan en inglés y lo dan doblado al español también en EWTN. Muy interesante, me encanta ese programa. Yo lo veo, casi siempre lo veo más en inglés que en español, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante el programa de Marcos Grody. Entonces, dentro y fuera de los Estados Unidos han surgido también, hermanos, apologistas hispanos, ¿verdad? Distinguidos y otros que se siguen distinguiendo. Por ejemplo, hay uno que casi nadie conoce. Hay un apologista, aunque nunca se hizo llamar apologista, pero sí se puede decir que fue apologista. ¿Por qué? Porque defendía la fe, especialmente contra los protestantes. El oriundo español, el doctor Jerónimo Domínguez.
Si alguien después está viendo este video y se acuerda de ese nombre, él vivió muchos años en New York, si no me equivoco, en Nueva York. Y yo, el doctor Jerónimo Domingo Riondo Español. Ese hombre, al mismo tiempo que Fulton Sheen, él tenía ya programas de radio desde la década del 50, 60. Yo me acuerdo que mi abuelo, el papá de mi mamá, le encantaba escucharlo a él. Y claro está, pues como yo siempre estaba detrás del rabo de mi abuelo, papá Corsino, que en paz descanse, yo siempre estaba detrás del rabo de mi abuelito, pues a mí me encantaba también escuchar al doctor Domínguez. Y fue uno de los primeros predicadores en la televisión y en la radio de habla hispana, el doctor Domínguez. Muy poca gente lo conoce, muy poca gente se acuerda de ello, ¿verdad? Tenemos apologistas y teólogos hispanos como Fernando Casanova, boricua de pura cepa como este servidor, boricua como el Coquí, ¿verdad? Para los que escuchen, que estén puertorriqueños y dominicanos y cubanos que sepan, boricua, y mi hermano Fran Morera, hermano en Cristo Jesús, Fran Morera, cubano también, un tremendo apologista. Lo interesante de Fran Morera, Fernando Casanova es doctor en teología. Él estudió teología y académicamente hablando, ¿verdad? Estudió teología. Pero lo importante de Fran Morera es que este hermano ha sido un autodidacta. ¿Qué significa eso? Que él se fue preparando, estudiando por su propia cuenta, ¿verdad? Hasta hoy en día ser uno de los apologistas más grandes de todo el mundo de habla hispana, ¿verdad? Este hombre se fue educando y eso por lo menos a mí me sirve de motivación. Y claro está, yo estudié teología en la universidad, pero me dice, caramba, si una persona que no académicamente hablando, ¿verdad? Académicamente hablando, no se preparó, porque él sí tiene estudios universitarios, claro está, pero en otras áreas, ¿verdad? Pero que se preparó, ¿verdad? Desde joven se fue preparando, ¿verdad? ¿Por qué entonces yo no voy a seguir preparándome y reeducándome en la fe? Yo siempre digo que los hispanos, los católicos, tenemos que reeducarnos en la fe. ¿Verdad? Entonces, estos últimos dos, Fernando y Fran, se han distinguido, al igual que Alejandro Bermúdez, en colaborar de una u otra forma en EWTN, en la medios de comunicaciones que fundó la Madre Dominga. Bueno, esa es otra apologista que yo considero una apologista grande entre las grandes y una santa mujer, la ya fenecida la Madre Angélica, ¿verdad? Fundadora de una comunidad franciscana, ¿verdad? Esa es otra grande entre las grandes, como apologista se refiere. Otros apologistas católicos hispanos también, José Miguel Arraiz, apologética católica, el hermano Martín Zavala, el padre Luis Toro, el hermano Mauricio Pérez de Semillas para la Vida. Hay unos hermanos peruanos también, 3 hermanos que yo he leído mucho en la internet sobre ellos. Dante Urbina, José Ayona Inglis y Richbert Meléndez. Estos últimos 3 son peruanos, ¿verdad? Y un apologista también grande, muy grande, recientemente fallecido, el padre Flaviano Amatuli, fundador de la Fraternidad Apóstoles de la Palabra. Y claro está, hay que incluir aquí a los hermanos, ya sean laicos o miembros del clero, que pertenecen a esta institución de apóstoles de la palabra, ¿verdad? Y hermano, miren, yo estoy muy, muy seguro que usted conoce
alguno que otro apologista, y yo le voy a pedir algo para mí muy especial. Si usted conoce algún otro apologista que yo no haya mencionado, y sé que los hay, porque yo no los puedo mencionar a todos, eso es lógico, ¿verdad? Pero si usted conoce alguno otro, ¿verdad? Que déjemelo saber en los comentarios, ahí abajito, más abajito, no debajo de la mesa, no, entre la mesa y la computadora, ahí más abajito. Déjeme saber, ¿verdad?, el nombre de otros apologistas que usted considere también importante y dónde conseguirlos para también, pues más adelante me gustaría hacer, por decirlo así, un network, una red con toda la información, los distintos apologistas dentro de la Iglesia Católica del mundo habla hispana, ¿verdad? Me gustaría trabajar con eso, primeramente Dios, claro que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué han dicho los papas sobre la apologética, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Qué han dicho los papas sobre la apologética? Miren, en el Concilio Vaticano II, los padres conciliares del Vaticano II, en el decreto Apostolicam Autocitatem, el apostolado de los laicos, nos dice, más como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas, se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad. Este Sagrado Concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, ¿verdad?, a cada uno según sus dotes de su ingenio y según su saber, a que suplan diligentemente su contenido conforme a la mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales, ¿verdad? Decreto Apostolicam Autocitatem, ¿verdad? Eso es uno de los decretos del Concilio Vaticano II. ¿Qué nos dicen aquí? Que ya desde que se estaba preparando, ¿verdad?, de que se estaba preparando el Concilio Vaticano II, ¿qué nos dicen? Que los laicos, que es tarea de los laicos defender la fe, hacer apologética. Pero ¿qué pasa? Como dice la expresión, no podemos dar lo que no tenemos, hermanos. No podemos dar lo que... Para eso tenemos que reeducarnos en la fe, tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos al día, por así decirlo, tenemos que ponernos al día, ¿verdad?, en cuanto a lo que enseña la Iglesia. Eso es bien importante, ponernos al día. Miren, tengamos en cuenta que este decreto, ¿verdad?, fue proclamado en el año 1965, un año antes de este servidor haber nacido. Y estas palabras sin duda reflejaron la preocupación pastoral del beato o ya próximamente a ser canonizado Pablo VI. Hoy en día, más que nunca, resultan evidentes estas palabras, más que nunca. Hermano, más que nunca, estas palabras resultan evidentes, son necesarias, es necesario, ¿verdad?, defender nuestra fe. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es que la fe, ¿verdad?, damos razones de esperanza, no con la mentalidad de ganar, no, esa no es mentalidad de un verdadero apologista, no. La fe hay que defenderla con integridad, con amor, con caridad fraterna, ¿verdad? Y explicando, bueno, hermano, esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Está de ti si lo aceptas o no. Hay
Ahí tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que también a Dios dejar que Él haga las cosas también, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sabes? Tenemos que dejar que Dios haga su parte también, ¿ok? Entonces, mira lo que nos dice San Juan Pablo II en la carta encíclica Ut Unum Sin. El latín, expresión bíblica para este Ut Unum Sin, es la expresión bíblica para lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21, que todos sean unos, ¿verdad? Esa es la oración que Jesús le hacía al Padre, ¿verdad? Esta encíclica es sobre el empeño ecuménico, o sea, sobre la unidad de los cristianos. Eso es el empeño ecuménico. El ecumenismo no busca a que decir, ay, como el hermano es así, pues hay que ser bien blandito. No, 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 no. El ecumenismo busca la unidad y la unidad hay que ser justos. Hay que ser justo. Esto es lo que se ha enseñado en la iglesia desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? No hay que hacer la unidad. El ecumenismo no es ser blandengue, como decimos en Puerto Rico. No hay que ser blanditos, no. Ser justo, ser. ¿Ok? Entonces nos dice en esta encíclica, en el numeral 18, nos dice San Juan Pablo II, en el cuerpo de Cristo, que es camino, verdad y vida, o sea, citando a Juan 14, 6, sí, nos dice, ¿quién consideraría legítima una reconciliación lograda a costa de la verdad? La declaración conciliar sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, atribuye a la dignidad humana la búsqueda de la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia y a la adhesión a sus existencias. Por lo tanto, un estar juntos que se traicionase la verdad estaría en oposición a la naturaleza de Dios, que ofrece su comunión y con la existencia de la verdad que está en lo más profundo de cada corazón humano. O sea, que cuando hacemos ecumenismo no podemos traicionar la verdad. O sea, traicionar la verdad es traicionar a Jesucristo, hermano. Tengamos eso en cuenta. Traicionar la verdad es traicionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice también, como ya había mencionado, el teólogo más importante de los siglos XX y XXI, el Papa Emérito Benedicto XVI, nos dice, hoy en esta catequesis, está hablando de la audiencia general del 21 de noviembre del 2012. Hoy en esta catequesis quisiera detenerme sobre la razonable de la fe, sobre lo razonable de la fe en Dios. La tradición católica ha rechazado desde el principio el denominado fideísmo, que es la voluntad de creer en contra de la razón. Creo quiet absurdum, creo porque es absurdo. No, y aquí no, en letras mayúsculas, no es la fórmula que interpreta la fe católica. De hecho, Dios no es absurdo. En todo caso, es misterio. Y aquí hago un paréntesis. El misterio aquí no es lo oculto, sino lo que Dios nos va revelando, pero que no conocemos del todo. Eso es el misterio cristiano, ¿verdad? Lo que Dios va revelando, pero que no conocemos del todo. El misterio, a su vez, no es irracional, sino que sobreabundancia de sentido, de significado y de verdad. Y como ya mencioné, esto nos dijo Benedicto XVI en la audiencia general del 21 de noviembre del 2012. Hermanos, ¿verdad? Y ya con esto quiero recordar. Primero, la apologética no es para ganar,
pero tampoco es para perder, ¿verdad? La apologética no es para ganar. La apologética es para no, defender a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Camino íntegro, verdad íntegra, total. Camino y la vida plena, que es Jesucristo, ¿verdad? Defender la iglesia que él fundó, la iglesia católica. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia. Defender, ¿verdad? Dar razones de nuestra esperanza, lo que el católico verdaderamente a conciencia cree. Por eso es necesario saber lo que enseña la iglesia, saber lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica. Aquí no estoy hablando de memorizar, aquí estoy hablando de estudiar, de internalizar, ¿verdad? Y de tratar de llevar a la par con nuestra vida cristiana, hermano. Eso es bien importante, ¿verdad? Aquí estamos tratando, la apologética es para ayudarnos a vivir mejor nuestra fe cristiana. Y eso quiero que lo tengan bien claro. La apologética nos debe, principalmente a mí, que si estoy haciendo la apologética, y a los demás hermanos, nos debe ayudar a vivir mejor, más confiadamente la vida cristiana, ¿verdad? Tenemos que aprender a utilizar los distintos recursos. Ya mencioné, ¿verdad? Ya mencioné algunos. La Biblia católica, una Biblia protestante, en el caso que estamos haciendo apologética contra, o sea, no contra, sino para explicarle a un hermano protestante. Una Biblia buena de estudio. Esta Biblia Didache, para mí, es la mejor. Como ya dije, la Biblia de estudio Didache de la Conferencia Episcopal de España, ¿verdad? Un buen diccionario bíblico, un buen diccionario bíblico, un buen libro de comentario bíblico, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, saber de los padres. Miren, la ventaja del Catecismo de la Iglesia Católica es que ya en cierta forma nos va abriendo el camino a los padres de la Iglesia. ¿Ok? Esa es una de las ventajas grandísimas. Igual que el Catecismo de la Iglesia Católica ya nos va poniendo lo que es la tradición de la Iglesia, la tradición en letra mayúscula, ¿verdad? La tradición apostólica. Esa predicación es parte de la palabra de Dios, la tradición, porque la revelación divina para los católicos no es solamente la palabra escrita, sino esa palabra que no ha sido escrita y que fue pronunciada y predicada desde los apóstoles hasta nuestros días y que mantiene fiel el magisterio de la iglesia, ¿verdad? El Papa y los obispos, ¿verdad? Conocer de la historia de la iglesia, y recomendaba el libro Jesús de Nazaret. Son 3 tomos de Benedicto XVI, ¿verdad? Hay muchísimos más recursos que podemos utilizar, ¿verdad? Los escritos de otros apologistas podemos utilizar, ¿verdad? Podemos utilizar los escritos de teólogos o de padres, otros doctores de la iglesia, los escritos de doctores de la iglesia, ¿verdad? La vez pasada mencionaba que en la Edad Media hubieron unos apologistas. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, que enfrentó a los cátaros, una herejía en España, ¿verdad? Y San Francisco de Sales, que escribió lo que se llaman las meditaciones sobre la iglesia. San Francisco de Sales es doctor de la iglesia también. Y así, por ejemplo, uno de los últimos doctores de la iglesia que fue nombrado por, si no me equivoco, por Juan Pablo II fue Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? O sea, así, estudiar, conocer los escritos de los padres de la iglesia, conocer los escritos de los doctores de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín es un padre de la iglesia, pero a la vez también es doctor de la iglesia. Uno de los padres, el padre más utilizado en toda la iglesia es Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero Santo Tomás hay que, estudiar a Santo Tomás hay que decir usted y tenga, como decimos en Puerto Rico, hay que decir usted y tenga, porque
Santo Tomás no es fácil de estudiar. Yo le digo porque yo estuve 5 años en el seminario con los padres dominicos. Ok, hermano. Como le dije, de los apologistas que mencioné, muchos que vemos por ahí, Fernando Casanova, Fran Morera, José Miguel Arraiz, Juan Martín Zavala, el padre Luis Toro, Mauricio Pérez, otros hermanos peruanos también como Dante Urbina, Jorge Bolloa, Risbert Meléndez, ¿verdad? Y así yo sé que usted puede que conozca a otros apologistas, ¿verdad? Y lo importante es que el apologista no tiene, como el teólogo, no tiene mentalidad propia. El apologista está para explicar lo que enseña la iglesia. Si un apologista que me diga a mí, no, porque yo opino, yo creo, cuidado, 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 cuidado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el apologista está para explicar la fe, las verdades de fe de la iglesia, no para dar opiniones propias. ¿Ok? Sí explicarlas, ¿ok? Pero no voy a decir, porque esto enseña en la iglesia, pero yo pienso que debiera ser así. No, eso no es ser apologista. Eso es ir en contra de lo que es la verdadera apologética. Hermanos, ¿ok? Tengamos eso en cuenta. Eso es ir en contra de lo que es la verdadera. O sea, esto es lo que enseña la iglesia, pero yo pienso que debería ir un poquito más allá o más para abajo o más arribita, más abajito. No, 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 no. Eso no es así. Esto es lo que enseña la iglesia católica, esto que tenemos que seguir los católicos. Punto. Lo tomas o lo dejas. ¿Ok? Gracias, mis queridos hermanos. Y pues estos videos quedan ahí grabados en Facebook para que ustedes los puedan seguir utilizando para su formación. Y ya lo saben, cualquier duda, pregunta, me la pueden preguntar en plena confianza. Quiero hacer una aclaración. En las tarjetas de presentación que estuve poniendo los distintos grupos y páginas, cometí un error gravísimo. Puse el número de teléfono. Dice 841, pero en realidad es 847. O sea, el teléfono para quien necesite algún, su hermano, el servidor Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín, como recurso en sus parroquias, en sus diócesis, es el 706-841-21. Perdón, no 841. 706, vuelvo, repito, 706-847-2181. ¿Ok? En la tarjeta lo que aparece, man, es ese 841, ahí el 1, táchelo, ponga el número 7. ¿Ok? Es 847-2181, 706 el área code, ¿verdad? Para los que lleven fuera de los Estados Unidos, 1-706-847-2181. Gracias, mi gente. Cuídense, que Dios me los bendiga a todos y que el Señor nos bendiga y nos guarde para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima. Hasta el próximo lunes, primeramente Dios. Bye bye. Chaito.